Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos durante estas últimas semanas. Recuerden que durante este tiempo solo nos enfocamos en hablar de algunos eventos a los cuales asistieron nuestros chicos. Ahora solo nos tocará hablar de las noticias y actualizaciones que no se hablaron dentro de los videos especiales. Así que comencemos de una vez con el video. El 15 de enero se publicó la entrevista completa que tuvo Shang para la revista Cifra, en celebración a los 5 años de reencuentro entre la revista y Shang. La entrevista es muy larga, así que solo les voy a mencionar las partes más interesantes de esta entrevista. La primera parte de esta entrevista se llama Tiempo Libre. En esta parte nuestro Shang habló sobre su experiencia con Vincent, el caballito que forma parte de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Vincent fue seleccionado entre más de 1000 caballos y para nuestro Shang montar y domar a Vincent era el primer paso para convertirse en Wohin. Para ello tuvo que aprender a conocer la personalidad y el comportamiento de Vincent. Para Shang, Vincent no era un simple caballo, sino era un actor más dentro de la película. Dentro de la entrevista nos cuentan un poco de cómo el productor de la obra de teatro The Dream Like a Dream conoció a Shang. Todo sucedió en el 2019 cuando el productor se hospedó en un hotel y escuchó que el actor Xiao Shang se estaba hospedando en el mismo hotel. Para ese entonces el productor no sabía quién era Shang y fue ahí cuando escuchó su nombre por primera vez. En el 2020 el productor estaba buscando una nueva versión para el paciente número 5 y un amigo cercano le dijo que podría ser Shang el nuevo paciente del número 5. En julio del 2020 el productor y Shang se conocieron y tuvieron una conversación junto al dramaturgo Wang Fang. Para Shang la llegada del paciente número 5 a su vida ha significado mucho, lo ayudó a reflexionar sobre su propia vida y destino. También mencionó que interpretar al paciente número 5 lo ayudó a crecer y transformarse como actor y persona. La segunda parte de esta entrevista se llama Crecimiento. En la segunda parte, Shang nos habla un poco sobre la relación que tiene con sus padres. Durante su viaje familiar que realizó en Europa, Shang recordó que la última vez que tuvo unas vacaciones familiares fue cuando Shang estaba en la secundaria. Cuando terminaron sus vacaciones familiares en Europa, Shang y sus padres se despidieron en una playa después de haber almorzado. Shang comentó que la relación con sus padres es muy tradicional, el amor y el cariño entre ellos es muy implícito y silencioso. No suelen expresar mucho sus emociones, pero durante este viaje Shang sintió la necesidad de abrazar a sus padres antes de despedirse de ellos. Shang también comentó que no suele hablar mucho con sus padres, pero aún así tienen un gran vínculo. La tercera parte se llama Insatisfecho. En esta parte descubrimos que Shang durante el 31 de diciembre del 2024, es decir, durante la noche vieja, Shang se dedicó a realizar grabaciones de doblajes, no participó en ningún evento de Año Nuevo. Durante las grabaciones de los doblajes, Shang siempre pedía que lo realizaran una y otra vez para que saliera aún más perfecto. Varios directores que han trabajado con Shang mencionaron que la palabra que más suele decir es hazlo de nuevo. También mencionaron que Shang a veces no suele estar muy satisfecho con algunas escenas que realiza y siempre suele pedir que se realicen otras tomas porque siente que puede mejorar aún más. También suele dar sus opiniones a los directores sobre cómo mejorar una escena. El director de la serie Del Sol está conmigo mencionó que de todos los actores con los cuales ha trabajado dentro de la serie, sin duda Shang fue el más destacado. Y la última parte de esta entrevista se llama No mires atrás. En esta parte nuestro Shang nos habla sobre su pasado y cómo ha cambiado en los últimos 5 años. Recuerda cómo se sentía inmaduro y ansioso porque el mundo lo conocería. También habló sobre los cambios físicos y mentales que ha experimentado en los últimos 5 años. Menciona que ha comenzado a hacer ejercicio regularmente y que ha notado cambios en su cuerpo y en su forma de pensar. También nos habló sobre la importancia de no mirar atrás y de seguir adelante. Menciona que ha aprendido a dejar de buscar respuestas y a vivir el presente. En general, la entrevista muestra a un Shang más maduro, reflexivo y seguro de sí mismo. Tras la publicación de esta entrevista, la revista nos compartió algunas fotografías que le tomaron a Shang para la edición del mes de febrero.
El 11 de enero, nuestro Shang brindó una entrevista a Weibo durante su evento. Esta entrevista es muy larga, así que solo les voy a mencionar algunas de las preguntas más interesantes que le realizaron a nuestro Shang. La película que protagonizaste está a punto de entrar en la fiesta del Festival de Primavera. ¿Sientes alguna presión por ello? Nuestro Shang respondió, no hay presión. Puede ser estresante, pero estoy bien porque he hecho lo mejor que pude para interpretar este papel y elegí protagonizar esta película. Así que los resultados y las respuestas quedan en manos de la audiencia. Todos dicen que el director Lee Soo-hart es el rey de los papeles, que el actor que trabaja con él puede encontrarse con un papel tras otro. Nuestro Shang respondió, no creo que sea así. Como actor necesito aprender de él. Es una persona muy competitiva, realmente ama la industria del cine y tiene un espíritu de dedicación, así que quiero aprender de él. Todos sabemos que el director Lee Soo-hart tiene una gran característica de ser muy hábil en el dibujo a mano y también estudió arte, así que han tenido algunos intercambios en esta área porque tienen similitudes en el set. Nuestro Shang respondió, no hay mucho tiempo para discutir la situación del guión gráfico o de pintura, pero tuve la suerte de presenciar de primera mano el proceso de mano del director mientras dibujaba los guiones gráficos a mano y creo que es increíble. Te han pillado en Weibo practicando la postura de la cabeza del dragón de las 18 palmas. ¿Nos la puedes revelar ahora? Nuestro Shang respondió, en ese momento estaba filmando la película, así que tal vez estaba practicando los movimientos. Hubo algunos movimientos que sentí que podía liberar mis emociones ansiosas durante ese tiempo. Durante esta experiencia del entrenamiento en artes marciales, ¿cuál crees que es la parte más difícil de este proceso? Nuestro Shang respondió, la parte más difícil debería ser el tipo solicitado por el director y el impulso de los movimientos. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento y acción se necesita para lograr su petición? Nuestro Shang respondió, de hecho, muchas veces el director puede diseñar sus propias acciones. Él diseñará algunas acciones por sí mismo y luego nos la enseñará en el lugar. Estás muy involucrado en la escritura de las letras de tu álbum. Tal vez hay muchas emociones que se expresan a través de las letras. Quiero saber, ¿cómo es cuando escribes las letras? Shang respondió, es increíble. Cuando capto emociones, escribo algunas palabras yo mismo y las pongo en una nota. Entonces, cuando me preguntaron si quería participar en la escritura de la letra, dije, está bien, tomaré algo de la esencia de las palabras que he escrito en la nota y trataré de encontrar un nuevo sentimiento y luego escribirlo. La canción No mires atrás, de hecho, tiene palabras muy poderosas. ¿Elegiste tú mismo el título de la canción? Shang respondió, el nombre real de esta canción parece que ya lo publiqué en mis redes sociales antes, así que lo digo para que también represente el estado mental que siempre he mantenido dentro de mí. ¿Qué crees que significa para ti el primer álbum? Nuestro Shang respondió, es algo que siempre he querido decir, es así de simple. Días después del evento de la noche de Weibo, el cantante japonés Niyabi comenzó a seguir a Shang en Weibo. El cantante también estuvo en el evento de Weibo y se sentó muy cerca de Shang. El 23 de enero se publicó un video que anteriormente no habíamos visto. Según algunas hermanas comentaron que este video fue grabado por algún familiar de Shang. No hay mucha información sobre este video, pero se compartió una fotografía de este momento en donde podemos ver a Shang con un perrito. Algunas hermanas creen que tal vez se trataría de su perrito Shiba. El 20 de enero se publicó la lista de ganadores del informe anual de dramas Douyin 2024 y la serie de Guerra de Fe ganó a Mejor Drama Más Popular del año 2024 y el personaje de Wei Ruolai se ubicó en el top 7 de los roles masculinos más populares de Douyin. El 25 de enero se publicó la canción oficial para la ceremonia de inauguración de los Juegos Asiáticos de Invierno Harbin 2025 y nuestro Yibo tuvo el honor de interpretar la canción oficial para esta inauguración. La canción se llama Iluminando Asia.一片一片融化成旋律，有什么比友谊更朗朗上口？问候加上问候等于天长，拥
抱成你拥抱的女第九，冰雪相聚，火热传遍心头，激情一首连着一首，耳熟能详的节奏，点亮亚洲，点亮心动，我们用心跳一起合奏，同心同梦，一战歌后，感情变得越来越深厚。Un dato que deben de saber sobre las grabaciones de este video es que nuestro Yibo usó una de las tablas de snowboard que le regaló el deportista Jimin en el 2023. Tras la publicación oficial de la nueva canción, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones para la canción oficial de los Juegos Asiáticos de Invierno Harbin 2025. El 29 de enero se anunció que la serie Guerra de Fe ganó a Mejor Serie de Televisión del Año durante la tercera ceremonia anual de dramas televisivos de China de CMG. El 4 de febrero se anunció que la canción Estoy Aquí se encuentra encabezando la lista de tendencias de canciones más populares de Q Music Peak. Asimismo, la canción se encontraría dentro de la lista de canciones de la semana. El 4 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video de Yibo en celebración por el 8º día del Año Nuevo Lunar. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto a Diddy escalar una montaña de hielo? Pues bien, durante estas últimas semanas se informó que Yibo se encontraba realizando un nuevo proyecto, esta vez para la UNESCO y las Naciones Unidas, con la finalidad de promocionar sobre la protección de los glaciares. Aún no sabemos si será para un documental o para un video publicitario, pero desde hace varios días Yibo estuvo grabando en la ciudad de Tibet. Por ahora no hay mucha información sobre este nuevo proyecto, pero recientemente se estuvieron publicando varios videos y fotografías que fueron tomadas por algunas personas que se encontraron con Yibo mientras escalaba. Ante la publicación de estos videos, Yibo Oficial realizó un comunicado para sus fans mencionando lo siguiente: la escalada en hielo es un deporte al aire libre, peligroso y lleno de incógnitas. Esperamos que todos lo practiquen bajo la guía y protección de profesionales, procedan paso a paso y lo hagan dentro de sus posibilidades. La seguridad es un requisito indispensable para disfrutar del deporte y respetar la naturaleza. Espero que todos puedan divertirse y experimentar el deporte al máximo. El 12 de febrero se celebró el Festival de los Faroles, una de las festividades más importantes en China. Esta festividad simboliza la prosperidad, la esperanza y la unión familiar. En esta festividad todas las familias se reúnen para compartir un momento agradable mientras comen las famosas bolas de arroz glutinosos rellenos de frutos secos o de frutas. Y para celebrar este día nuestros chicos realizaron algunas publicaciones. Nuestro Shan nos compartió algunas fotografías en donde nos comparte 2 selfies, una fotografía de la luna y las famosas bolas de arroz glutinosos en forma de una fruta muy conocida en China llamada kaki, y nuestro Yibo nos compartió algunos videos que fueron grabados durante la sesión de fotos que tuvo para el Año Nuevo Chino. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Las noticias y actualizaciones están actualizadas hasta el 12 de febrero. Aún nos falta hablar sobre todos los caramelitos que salieron durante estas últimas semanas, así que estén muy atentas al próximo video. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.